Bueno, ¿qué tal, alumnos? Empezamos nuevamente con otro video de Microbit y en este caso haciendo un refuerzo del tema de variables, ¿sí? Y de algunas estructuras planteadas de una manera un poquito más complejas, ¿sí? Para practicar e ir un poco más allá, ¿sí? Recuerden que este video ahora yo se los estoy haciendo porque ustedes me han planteado que tenían algunas dificultades y que les costaba terminar de entender un poco más el tema de variables. Lo venimos trabajando en clase hace bastante, pero yo entiendo que es un tema un poco abstracto, que cuesta un poco terminar de entenderlo, así que nuevamente este video para refrescar y repasar todo lo que venimos trabajando en clase, ¿sí? A ver, y antes de meternos con los contenidos de este video, bien cortito y bien simple, les recuerdo lo que siempre les sugiero en clase. Programación no se estudia de un día para el otro, no se prepara un examen de un día para el otro, hay que organizarse y darle tiempo, ¿sí? La programación, para dominarla y entenderla, es un proceso. O sea, se tienen que organizar para poder practicar, dedicarle un ratito todos los días, ¿sí? Ir investigando, sentarse delante de la compu y decir, bueno, voy a tratar de hacer tal cosa en Microbit, o en Scratch, o en MBlock, o en el sistema de programación en bloques que prefieran, ¿sí? Pero hay que sentarse delante de la compu, dedicarle tiempo, perseverancia, porque hay que entrenarnos en lo que es la capacidad de razonar y de poder resolver un problema o un algoritmo, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a meternos con las variables nuevamente y algunas otras estructuras. Por ejemplo, recuerden ustedes que las variables, nosotros habíamos dicho en clase que era un concepto como algo que nosotros utilizamos en programación para guardar un dato. Nosotros un dato determinado lo almacenamos en una variable y después esa variable la podemos reutilizar más adelante para cualquier otra cosa. Para preguntarnos qué era lo que tenía guardado la caja, qué tipo de dato o qué característica tenía guardado ese dato, ¿sí? Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿el dato que guardé ahí adentro de mi variable es un número? ¿Es una palabra? ¿Es un número que es mayor que 5, menor que 10? ¿Es igual a 0? ¿Qué característica tiene? ¿Sí? Pero ese dato quedó guardado, quedó resguardado dentro de una variable, ¿sí? No confundan variables con funciones porque es algo que también me han dicho en clase, ¿sí? Las funciones sirven para organizar el código, que de hecho ahora lo vamos a repasar de vuelta. Las variables es para almacenar datos, nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. A ver, vamos a empezar a crear un programa de ejemplo, donde ustedes van a ver bien de vuelta el concepto de almacenar un dato para después utilizarlo. Vamos a crear un programita simple en donde se sortea un número al azar y después con ese número que quedó sorteado jugamos, hacemos algo, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a crear una función para empezar a organizar nuestro código que se llame sortear número, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al iniciar vamos a llamar a nuestra función sortear número. Recuerden que el tema de funciones ya lo venimos trabajando en clase, refresquen la memoria, ¿sí? Si no, igualmente si quieren repasar, hay un video también que repasa todo el tema de funciones en el canal. Bien, entonces, al inicio llamo mi función sortear número. ¿Y sortear número qué es lo que va a hacer? Miren, vamos a crear una variable, acá yo ya la tenía creada de antes, que se llama número al azar, ¿sí? Esta caja, esta variable, nos va a servir para guardar un dato. Entonces, para guardar un dato y tenerlo ahí a resguardo para utilizarlo más adelante, vamos a hacer lo siguiente. A nuestra variable la vamos a establecer, le vamos a asignar un valor determinado, ¿sí? Ese valor determinado, si ustedes quisieran que fuera un número constante y que siempre sea el mismo, se lo escriben acá. Por ejemplo, un 3, un 7. Esto ya lo hablamos en clase y en videos anteriores también se lo repasé. Pero acá le estoy dando un número constante. Mi variable siempre cuando empiece el programa le voy a dar un 7 como valor. Pero eso de azar no tiene nada. Entonces vamos a, en matemática, asignarle un número al azar. Por ejemplo, acá. Entonces ahora cuando se sortee el número, le voy a asignar o establecer a mi variable un número al azar entre 0 y 10. O como quieran ustedes, por ejemplo, puede ser entre 5 y 9, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿tiene sentido que hasta ahora el programa cuando lo ejecutamos no me muestre nada? Desde ya que tiene sentido porque, fíjense que yo lo único que estoy haciendo es asignarle a una variable un valor aleatorio, pero nunca estoy mostrando nada por pantalla. Para mostrar algo por pantalla, recuerden que tienen todos los comandos o las primitivas de show, que están acá en básico, ¿sí? Mostrar un número, mostrar una palabra, ¿sí? Un icono. Entonces, acá vamos a mostrar un número, ¿sí?
Vamos a cambiarle el nombre a la función para que represente bien la función lo que va a hacer. Vamos a sortear número y mostrarlo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que acá hay un 0. Entonces yo sorteo un número y después muestro un 0. No tiene sentido. Lo que debería mostrar acá no es un número constante, sino que tiene que ser el número que está metido dentro de la variable, el número que fue sorteado acá, ¿sí? Esto es como, piensen que esta variable que almacena el sorteo es como si metieran su mano adentro de una bolsa con un montón de números en un sorteo, agarran un número, cierran la mano y quitan la mano de la bolsa. Esta es la mano, con el número adentro. No sabemos qué número tiene, ¿sí? Pero tiene el número adentro, ¿sí? Entonces, el número, para poder mostrarlo, vamos a colocar la variable aquí dentro. ¿Cómo vamos a hacer? Es colocar número al azar aquí dentro, ¿sí? Entonces, un 8, si lo ejecuto de vuelta un 7, un 8, un 5, siempre va a ser entre 5 y 9. ¿Ven? Que nunca cae por debajo de 5 ni supera 9, ¿sí? Bien, ahora, entonces, por ejemplo, vamos a hacernos otra función que se llame comprobar número, ¿sí? Que lo que vamos a hacer en esta otra función es, para siempre lo vamos a quitar, no nos necesitamos por ahora. Vamos a llamar a esa función de comprobar. Y en comprobar nos vamos a preguntar si el número sorteado, les alejo un poco el zoom así lo vemos mejor, acá. Nos vamos a preguntar si ese número sorteado es mayor que 7, por ejemplo, mostrar un corazón. Y si no es mayor que 7, mostrar un cuadrado o alguna otra figura, ¿sí? A ver, vamos entonces a ir a lógica, que es donde tenemos la parte de los condicionales, ¿sí? Vamos a preguntarnos sí. Y acá hay algo muy importante. ¿Ven que acá dice verdadero? Bueno, acá siempre ustedes lo tienen que completar con una condición, ¿sí? Si lo dejan así, es como si en la vida real, por ejemplo, no sé, un amigo les diga, si no venís a mi cumpleaños, y en realidad ni siquiera está planteado el si no venís a mi cumpleaños, porque el no venís a mi cumpleaños es la condición, ¿sí? Es como que si alguien les dijera, en vez de si no venís a mi cumpleaños, algo peor todavía, les dijera sí y quedaría ahí, con puntos suspensivos. Ustedes lo primero que le van a decir a esa persona es, ¿sí qué? Entonces, esa persona tiene que plantear la condición. ¿Cómo plantear la condición? En lógica, pero con los bloques de comparación, ¿sí? Ven que es un hexágono y encaja perfectamente acá. Entonces, por ejemplo, si algo es de alguna manera respecto de otra cosa, ¿sí? Puede ser igual, puede ser distinto, puede ser menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Por ejemplo, planteémonos que sea menor. A ver, si el número es menor que 7, ¿sí? Y ahora quiero hacerles una pregunta. Si ¿qué número es menor que 7? ¿Cuál es el número que yo sorteé? El número que yo sorteé, ¿se acuerdan que lo habíamos guardado en algún lado, que quedó adentro de mi puño cuando metí la mano en la bolsa? A ver, ¿dónde quedó ese número? Porque yo no puedo preguntarme si 0 es menor que 7. Porque esto es una respuesta obvia y además siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser, miren, si yo creo acá el si no, nunca va a ejecutar el si no. ¿Por qué? Porque la respuesta ante si 0 es menor que 7 va a ser siempre positiva, por lo tanto siempre va a ejecutar esto, este sector. Nunca va a llegar al si no. Plantearlo así en programación y en lógica no tiene el más mínimo sentido. Lo que ustedes tienen que comparar siempre contra un valor es una variable. La comparación siempre es una variable comparada con una constante, que una constante es un número, o una variable comparada con otra variable. Pero comparar dos constantes no tiene el más mínimo sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comparar a nuestra variable. Si el número al azar sorteado es menor que 7, ¿qué va a hacer? A ver, por ejemplo, cualquier cosa. Vamos a poner un ejemplo simple, mostrar un corazón. Y si no, vamos a poder mostrar, a ver, un cuadrado, ¿sí? Probemos ahora nuestro programa, un 6 y un corazón. Esto es correcto, ¿por qué? Porque el 6, ¿cómo es respecto del 7? Menor, por lo tanto, si es menor, muestra un corazón. Vamos a ejecutarlo de vuelta a ver si sale algo que sea mayor que 7. Un 5, corazón de vuelta porque es menor que 7. Un 7, un cuadrado. ¿Por qué? Porque 7 no es menor que 7. Es igual, ¿sí? Acá estamos preguntándonos si es menor
o sea, de 6 incluido para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Siempre recuerden que si en una actividad, en un examen, en cualquier momento ustedes tienen que plantear una condición, siempre van a ir a lógica y van a utilizar estos bloques, ¿sí? Y los van a completar con la comparación. Más acá abajo tienen otros bloques que es un y, un o y un no, ¿sí? Que ahora les podemos dar un ejemplo, ¿sí? A ver, miren, vamos a poner un ejemplo acá. Desprendo este bloque. Es muy simple, ¿eh? No crean que esto no es nada complicado. Ven que es un hexágono y dentro tiene otros hexágonos. Bueno, miren, vamos a colocar aquí. Ven que acá yo me puedo plantear si algo y otra cosa, ¿sí? Acá obviamente ustedes van a colocar también otras comparaciones. Les pongo un ejemplo de la vida real. Pueden ustedes plantear si, por ejemplo, si venís a mi cumpleaños y me traes un regalo, entonces haré tal cosa. Si no, haré tal otra. Pero las dos cosas se tienen que dar. O sea, ustedes tienen que ir al cumpleaños y tienen que llevar un regalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir a lógica y vamos a completar esos hexágonos con los bloques de comparación. Por ejemplo, vamos a plantearnos con nuestra variable, si la variable es, por ejemplo, vamos a plantear menor o igual que 7 y, vamos de nuevo aquí a lógica, y si nuestra variable, que era el número al azar, es, acá el bloque ya quedó, este bloque vamos a sacarlo, ya no nos sirve, y es, a ver, menor o igual que 7 y vamos a plantearle mayor a 5, ¿sí? O sea, yo número que sortear entre 5 y un 9, pero si mi variable sorteada está entre 5, o sea, es mayor a 5 y es menor o igual a 7, me va a mostrar un corazón. O sea, para que salga un corazón tiene que ser 7 o 6. Ya 5 no puede ser, porque tiene que ser mayor que 5, ¿sí? Entonces, si me sale un 6 o un 7, me tiene que salir un corazón, sino un cuadrado. A ver, probémoslo. Un 8 cuadrado, un 7 corazón, ¿sí? Me salió un corazón acá porque es menor o igual. Acuérdense que la rayita de acá de abajo es igual. Menor o igual que 7 y mayor que 5, entonces corazón. El 7 que me salió sorteado recién cumple ambas condiciones, ¿sí? Perfecto. Entonces, esta parte utilizamos variables para almacenar un número aleatorio y un condicional para formularnos una pregunta. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a quitar estas funciones. Vamos a borrar todo, ¿sí? Tengan en cuenta cuando borran una función desaparecen de aquí, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con variables con los LEDs que tiene la pantalla. Recuerden que Microbit tiene 5 LEDs por cada tramo, ¿sí? Es una matriz de 5 por 5, ¿sí? 5 horizontales y 5 verticales. 25 LEDs en total, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a agarrar y plantear lo siguiente. Vamos a crear una función que se llame también, por ejemplo, sortear número, como antes. Y vamos a crear otra función que se llame iluminar LED, ¿sí? Bien, recuerden que para todo lo que sea prender o apagar algunos LEDs en particular, ¿sí? Recuerden que estos puntitos que tiene la placa son LEDs, están en la categoría, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? LED, ¿sí? A ver, vamos a hacer algo rápido como antes, vamos a establecer un número al azar, esto lo hacemos rápido, que es lo mismo de antes, un número al azar. Y les pregunto algo, si yo quiero iluminar un LED al azar, ¿tiene sentido que haga un sorteo de entre 0 y 10? Porque tengan en cuenta que estos números yo quiero que representen las posiciones de mi LED en la pantalla. Tengan en cuenta que la categoría LED trabaja con el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Pregunto, ¿cuántas posiciones horizontales tiene la placa? 5, ¿no? Bien, ¿y cuántas posiciones verticales? 5 también. 5 en X como máximo y 5 en Y como máximo. Ahora, hago una pregunta de vuelta, la que hice recién, la vuelvo a formular. ¿Tiene sentido que sortee 11 números del 0 al 10? Son 11, ¿sí? Incluyendo el 0. 0, 1, 2, 3, así hasta el 10 son 11 números. ¿Tiene sentido? Si están pensando en que no, están en lo correcto, porque ¿qué sentido tiene asignarle al eje horizontal o al eje vertical un valor superior a 5 si horizontalmente o verticalmente tengo 5 LED nada más? ¿Sí? Entonces no tiene sentido hacer un sorteo entre 0 y 10, sino que lo que tiene sentido es hacer un sorteo
entre 0 y 4, ¿sí? Si alguien está pensando por qué no puse 5, porque tengan en cuenta que es 0, 1, 2, 3, 4. Son 5 valores incluyendo el 0. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4. Bien, ahora vamos al iniciar, llamar a la función para que sortee el número y después vamos a llamar a nuestra función para que ilumine el LED. Ahora el LED que yo voy a iluminar va a estar, la posición de ese LED va a estar guardada acá, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Vamos a ir a LED, vamos a poner graficar, y yo puedo decirle que un LED se va a iluminar 0, 0, ven que es esta coordenada. Pero si yo quiero que se ilumine, fíjense que si yo esto lo cambio, va modificándose la ubicación en X, ¿sí? Si cambio el Y, cambia la ubicación vertical, ¿sí? Bien, ahora, en vez de colocar constantes, yo quiero colocar una variable. Por ejemplo, que se ilumine un LED al azar, pero en la parte vertical, en el eje Y. ¿Sí? Miren, si yo lo sorteo de vuelta, pero fíjense que siempre va a ser en la posición 2 del eje horizontal. Si yo cambio, ven que cada vez que ejecuto el programa o lo actualizo, cambia la ubicación vertical del LED, pero siempre se mantiene en el mismo punto horizontal, que es el 2. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera que se ilumine en cualquier lugar de la pantalla, literalmente, si alguien está pensando de poner este bloque acá, les voy a decir que no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número al azar, ¿sí?, siempre va a ser el mismo acá. Cuando se sortea, entre 0 y 4 va a quedar el mismo número acá. Por lo tanto, siempre se va a iluminar en 2, 2, por ejemplo, en 2 y 2, o en 0 y 0, o en 1 y 1, porque siempre va a valer lo mismo. La caja, la variable, siempre va a tener el mismo número, ¿sí? Si yo quisiera darle un poco más de aleatoriedad al programa, ¿ven que siempre es una diagonal? ¿Lo notan? Eso es porque siempre una coordenada del LED de la placa que sea el mismo número, por ejemplo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, siempre va a hacer que quede en diagonal, ¿sí? Tengan en cuenta que este LED es el 0, 0, este es el 1, 1, este es el 2, 2, este es el 3, 3, ¿sí? Entonces, para darle más aleatoriedad y que se encienda literalmente cualquier LED de toda la pantalla, yo debería sortear otro número, hacer otro sorteo, para que el X y el Y no tengan el mismo valor. Entonces, ¿qué se les ocurre que deberíamos crear? A ver, pausen el video, si quieren piénsenlo. Tengo que crear una nueva variable, ¿sí? Puedo crear una nueva variable que se llame número al azar 2 o número al azar para el eje Y, ¿sí? Y sortear otro número y metérselo dentro de esa otra variable. Entonces, por ejemplo, creamos otra variable, número al azar Y, ¿sí? Y a esta variable la podemos renombrar, rename, por acá, vamos a ponerle número al azar para X, ¿sí? Ahora, entonces, si yo coloco acá en Y, en vez de para X, para Y, y acá creo un bloque muy similar, pero le asigno un valor a Y con un número al azar entre 0 y 4, ahora tengo dos variables distintas que almacenan dos números sorteados que pueden ser perfectamente distintos. Y acá a X le asigno un valor sorteado al azar y a Y le asigno otro valor que fue sorteado aparte, también al azar. Entonces fíjense que ahora se puede iluminar cualquier zona de la pantalla de manera aleatoria, ¿sí? Bien, y el último ejemplo que tenemos para este video, sé que el video se les hizo un poco largo, pero tengan paciencia, porque si no practican, no dedican un poco de tiempo para repasar, después vienen los problemas con las actividades y con los exámenes, ¿sí? Así que bien, el último ejemplo va a ser cómo podemos hacer, utilizando un bucle, para incrementar el valor de una variable e ir mostrándolo. Un ejemplo clásico es usar una cuenta regresiva, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la lógica de hacer que una variable, a medida que un loop, que un bucle, vaya aumentando las vueltas o vaya dando muchas vueltas, se puede utilizar para cualquier cosa, ¿sí? Yo puedo hacer que un LED se vaya moviendo por la pantalla solo,
con una variable que cambie su valor dentro de un bucle, ¿sí? O mostrar una cuenta regresiva o algo similar. Por ejemplo, miren, vamos a crear una variable que se llame número, ¿sí? Vamos a hacer que al comienzo del programa esa variable valga 0. O vamos a hacer, sí, en vez de una cuenta regresiva, una cuenta progresiva, que de 0 vaya aumentando de número. Entonces creamos una función que se llama aumentar valor, o cuenta progresiva, vamos a ponerle, si no, contar progresivamente, ¿sí? Siempre recuerden que las funciones empezarlas con un verbo, ¿sí? Para denotar la acción. Entonces, yo puedo usar un loop. ¿Por qué un loop? Porque si yo, por ejemplo, les digo, chicos, hagan un programa que cuente del 0 al 1.000.000, no van a poner 1.000.000 de estos bloques, porque no tiene sentido, menos práctico imposible. Entonces, van a hacer un loop con una X cantidad de vueltas. Por ejemplo, vamos a ponerle 20, por poner un valor. Ahora, lo que vamos a hacer es, por cada vuelta que dé este ciclo, vamos a ir mostrando un número, ¿sí? Vamos a ir mostrando un número, que primero va a ser 0, después va a ser 1, después va a ser 2. Va a ir cambiando, va a ir variando ese número, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una variable de por medio. Miren cómo vamos a trabajar para eso. Vamos a utilizar el bloque de cambiar. Recuerden que el cambiar, a diferencia del establecer, era incremental. Le iba, cada vez que se ejecutaba ese bloque, a la variable le sumaba una cierta cantidad de valores. 1, 2 o el valor que le pusieran ahí. Y si quisieran que reste, en vez de 1, menos 1. O menos 2, menos 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer que por cada vuelta que dé mi loop, voy a hacer que a la variable se le incremente en 1. ¿Sí? Y al mismo tiempo vaya mostrando el contenido que tiene esa variable. ¿Sí? Entonces, este bloque tan cortito y tan simple, lo que va a hacer es que en la primera vuelta del bloque del loop, imaginen esto, primera vuelta, muestro un número. ¿Cuánto vale número? Mi variable número hasta acá, hasta este momento. Hasta este momento vale 0, que fue el valor que le dimos al iniciar. Después, bajo el bloque siguiente, le cambio el valor que tiene esa variable por 1, se lo incremento. Ahora de 0 va a pasar a valer 1. Vuelve el loop, segunda vuelta. ¿Cuánto quedó valiendo mi variable? 1, ¿no? Porque acá la habíamos aumentado. Entonces, muestro un número, ¿cuál? El 1. Bajo. Incrementa el 1 por 1 más. Pasa a valer la variable 2. Vuelvo a la segunda vuelta. ¿Sí? En realidad a la tercera vuelta. Ahora, en esta tercera vuelta me va a mostrar un número. ¿Cuál? El 2. Ahora, bajo. A 2 le incremento 1. Ahora número vale 3. Otra vuelta. Muestro un número. ¿Cuál? El 3. Bajo. A 3 le sumo 1. Va a valer ahora 4. Otra vuelta más. Y ahora me muestra el 4. ¿Sí? Es todo repetitivo. ¿Sí? Pero esto lo hace automáticamente. ¿Sí? Miren, ahora vamos a hacer que entonces al iniciar, en vez de establecer el número en 0, y después llamo mi función. 0, 1, 2, 3, automáticamente. Y esto hasta el 20. Imagínense ustedes, acá cuando llegue al 10 va a ser como un banner, porque es un número muy grande, 11, y así hasta el 20. Imagínense ustedes que yo les diera para que hagan un programa que haga determinada acción 1.000.000 de veces. No van a poner 1.000.000 de bloques, ¿sí? Fíjense que con 1, 2, 3 y 4 bloques tenemos una cuenta progresiva del 1 al 20, lista. Y yo acá le podría poner 1.500. Y es lo mismo. ¿Se entiende el razonamiento? Y si yo quisiera que fuera regresiva, esperen que se me fueron los bloques, si fuera regresiva, por ejemplo, del 10 al 0, van a ser 10 vueltas, y el valor inicial en vez de 10 va a ser, en vez de 0, va a ser 10. Y en vez de ir incrementando de 1 en 1, lo que voy a ir haciendo es restando de 1 en 1. ¿Sí? Vamos a poner menos 1. ¿Sí? Fíjense ahora, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Esto que están trabajando acá se llaman contadores en programación, ¿sí? Porque va contando o va decreciendo, ¿sí? Si ustedes quieren que llegue hasta el 0, en vez de 10 vueltas, le pondrían 11, ¿sí? Y ahí va a llegar hasta el 0, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado un poquito más en claro cómo trabajar con este tipo de estructuras. Recuerden siempre que la clave en programación es practicar, dedicarle tiempo, ¿sí? No se estudia de un día para el otro.
Incluso acá en la parte de lógica, en la parte de bucles, perdón, recuerden investigar estos bloques, ¿sí? Porque ven que tiene el mismo hexágono que se usó en la parte de condicionales, en la parte de los sí. ¿Sí? Pueden utilizar estos bloques para otros tipos de cosas. Se los dejo como una tarea. Investiguen cómo pueden utilizar el bloque de mientras. Tengan en cuenta que se usa para que mientras determinada acción se esté ejecutando va a suceder algo, ¿sí? Entonces, tarea para que lo investiguen, traten de crear algún programa con el bloque de mientras. Así que practiquen mucho y cualquier duda consultan en clase. Gracias.